Señor, una vez más, gracias porque podemos estar aquí delante de ti. Hoy rogamos que tú nos hables de forma personal a cada uno de nosotros. Ruego, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego humildemente. Amén, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos. Gracias a los músicos, gracias a los cantantes, gracias a los que están detrás en el audio, a los que están también en el cuarto de producción. Gracias a todos ustedes por este tiempo en que podemos compartir juntos y transmitir todo lo que estamos haciendo. Estamos dando gracias a Dios también por la oportunidad de continuar hoy con el estudio y la secuencia o la serie de mensajes de la Epístola Universal a Santiago. La semana pasada comenzamos y hoy vamos a estar analizando otra porción bíblica del pasaje y vamos a ir en este tiempo de predicación, vamos a estar viendo, si es posible, casi frase por frase de lo que aparece aquí a partir del versículo 12. Quiero leerle el pasaje, quiero invitarles a leer Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Vamos a sentarnos reverentemente. Hemos hablado muchas veces acerca de lo que significa para mí la reverencia. La reverencia no es ponerse en pie, sino guardar silencio cuando Dios habla. Si fuera a ponerse en pie, entonces no podemos leer la Biblia sentado nunca. ¿Me explico? Si ponerse en pie es guardar reverencia a la palabra de Dios, entonces usted en su casa no la lea sentado nunca. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia tiene que ponerse en pie. Y no puede leerla en la cama, porque si la lee en la cama, entonces está siendo irreverente. Y muchos de nosotros la leemos en la cama antes de dormir. Pero cuando Dios habla por medio de su palabra, guardamos silencio. Porque su palabra es la que tenemos que escuchar hoy. Vamos a escuchar entonces lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Santiago, a partir del versículo 12, los versículos del 12 al 18. Dice así la Biblia: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí la lectura de la palabra y pedimos la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela ahora, Señor, abriendo y tocando los corazones de aquellos que están acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero centrarme hoy en esta porción bíblica, pero voy a ir de lo conocido a lo desconocido. Y no quiere decir de que lo que leemos ahora es desconocido para nosotros. Todos sabemos lo que son tentaciones, pero hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de ellas. Pero vamos a tocar primeramente para dejar esclarecidas las ideas de la semana pasada. Recordad que la semana pasada comenzamos a estudiar la carta a Santiago y tocamos el tema de las pruebas. Nos enfocamos solamente en el tema de las pruebas y cómo éstas siempre llegarán a nuestras vidas. Eso lo vimos la semana pasada. Las pruebas siempre van a llegar a tu vida. También expusimos que las pruebas son valiosas. Las pruebas son valiosas. ¿Por qué? Ya que cuando llegan las pruebas, estas nos van a ayudar a tener paciencia, van a fortalecer nuestro carácter, van a fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Dios. Por eso es que las pruebas son valiosas. Y luego estuvimos hablando la semana pasada que las pruebas son manejables. Cuando llegan las pruebas a tu vida, usted puede manejar las pruebas y, según el pasaje, con la sabiduría de Dios. Usted tiene que buscar de Dios, reconocer tu incapacidad en medio de las pruebas, buscar de la sabiduría del Señor para que Él te ayude en medio de la prueba en que usted está pasando. Además, otra de las maneras en que nosotros podemos enfrentar las pruebas no solamente es con sabiduría, sino que también pidiendo a Dios en medio de ella que nos fortalezca en nuestra fe. Todas estas cosas las vimos la semana pasada, pero a partir del versículo 12
vamos a ver que Santiago toca el tema de las tentaciones. Las tentaciones. Y las tentaciones también podemos decir que es otro tipo de pruebas. Otro tipo de prueba que viene a la vida del creyente. Debemos saber entonces que al ser otro tipo de prueba, estas nos van a ayudar también a fortalecer nuestra vida espiritual frente a nuestro enemigo, que es quien nos tienta. Las pruebas en sentido general, entonces las podemos ver desde una perspectiva divina, que Dios envía pruebas a los creyentes para fortalecernos, pero juntamente con la prueba que envía también nos da la salida para que nosotros no caigamos, para que nosotros no estemos allí en destrucción. Pero cuando hablamos de las tentaciones, el objetivo de Satanás, que este es otro tipo de prueba que Dios permite que lleguen, pero Él no es el que las envía. Satanás lo que trata es de destruir nuestra vida, hacernos pedazos, hacer que nuestra vida simplemente sea deshecha. Y esa es la lucha que tenemos nosotros como creyentes. Estamos luchando constantemente en nuestra vida espiritual contra esas tentaciones que van a venir de parte de nuestro enemigo. Miremos entonces la diferencia entre prueba y tentaciones desde una perspectiva, sabiendo que las pruebas, sabiendo que las tentaciones también son un tipo de pruebas, pero la semana pasada habíamos hablado de esas pruebas que vienen de parte de Dios, que Dios permite, y hoy vamos a estar viendo ya más enfocado en lo que son las tentaciones. Pero las pruebas, vamos a las pruebas. Las pruebas son situaciones difíciles, para que usted marque la diferencia de unas y otras. Son situaciones difíciles o desafíos que Dios permite o incluso envía al creyente para fortalecer la fe, para que nosotros le busquemos en obediencia, para que fortalezcamos también nuestro carácter y para que nosotros podamos crecer en fe. Eso es lo que hace una prueba en el creyente. Poner a prueba a alguien es someterlo a determinada situación para averiguar, comprobar esas cualidades que tiene ese creyente en el sentido espiritual con respecto a su comportamiento y también su conducta frente a situaciones adversas. Es decir, Dios envía y permite las pruebas en el creyente para fortalecerte, para saber, para que saques de ti lo mejor para Dios, para que tú le busques, para que tú entonces puedas tener determinación y carácter en tu vida cristiana a medida que vas creciendo en tu vida espiritual. Las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? La tentación es una incitación a hacer algo que Dios condena. Somos tentados para hacer lo que a Dios no le agrada. Es un tipo de prueba, claro que es un tipo de prueba. Pero esta no viene de parte de Dios. Es una incitación de parte del enemigo para que nosotros desvirtuemos nuestra mirada del Señor y hagamos con nuestra vida lo que Él quiere y por tanto pecamos contra Dios cuando cedemos a la tentación. Entonces, las pruebas se soportan, escuchen esto, las pruebas se soportan ¿de qué manera? Perseverando en silencio, continuando en silencio, en oración y en búsqueda de Dios. Así nosotros podemos salir en medio de las pruebas, sabiendo que las pruebas siempre llegarán, pero ya que estas son inevitables, es decir, las pruebas son inevitables, van a llegar a tu vida sí o sí. ¿Me explico? Ahora, las tentaciones se resisten. Dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El diablo lo que quiere es hacerte pecar, destruir tu vida por medio de tentaciones. Las tentaciones entonces llegarán también a tu vida. Se permanece firme ante las tentaciones sin ceder, porque el ataque de Satanás es directo. La Biblia no nos enseña a usted confrontar a Satanás. Por eso es que estas iglesias donde usted está escuchando todo el tiempo, reprendo. No, Dios no nos ha llamado a esto. Dios nos ha llamado a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Es decir, Satanás va a tentarnos y en medio de las tentaciones nosotros tenemos que perseverar, tenemos que resistir, permanecer firme ante los ataques de Satanás. Ahora, las tentaciones, siempre también las tendremos.
Satanás siempre va a tentarnos. Sin embargo, caer en ellas es evitable. Las pruebas que vienen de parte de Dios son inevitables. Esas usted no se va a librar porque esas vienen de parte de Dios para hacerle crecer. Pero las tentaciones que vienen de parte del maligno son evitables. Usted puede huir, como lo hizo José. Usted puede mantenerse firme si usted está conectado con el Señor de su vida. Ahora, ¿qué nos enseña el pasaje sobre las tentaciones? Vamos a ver 3 principios claros de cómo la Biblia nos habla acerca de las tentaciones. Lo primero es feliz aquel que resiste la tentación. Es feliz aquel que resiste la tentación. Vamos al pasaje. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La primera frase que aparece es bienaventurado. Bienaventurado, lo hemos dicho en otros momentos, es una persona sumamente feliz, 3 veces feliz. Una persona que resiste la tentación es muy, muy feliz, es dichoso. Y en este caso, habla la Biblia aquí en este contexto, el varón, pero podemos hacerlo para los 2 sexos. Bienaventurada la mujer, bienaventurado el varón que resiste la tentación. No existe ningún problema en generalizar este punto. Y después continúa el pasaje, dice, bienaventurado que soporta la tentación. Cuando está aquí hablando Santiago, de hablar de soportar, está hablando de resistir, permanecer, perseverar a pesar de las aflicciones. Ninguna tentación va a traer felicidad después que usted comete el acto y comete entonces el pecado contra Dios. Trae aflicciones. Por eso la Biblia dice que soporta las aflicciones, porque cuando usted resiste, permanece y persevera a pesar de todo lo que está llegando a su vida y no cae en la tentación, porque se mantiene firme, usted va a ser una persona bienaventurada, una persona feliz, porque pudo resistir ante la tentación que está viniendo de parte del enemigo. Dios no está interesado en ver caer a ninguno de sus hijos. Y esto es importante que usted lo comprenda. Dios no quiere que usted fracase en su vida cristiana. Cuando hablamos de las pruebas la semana pasada y que son inevitables y que llegarán a nuestra vida, no estábamos hablando de que Dios lo que quería era que su vida fuera destruida por medio de una prueba. Al contrario, lo que Dios quiere es sacar lo mejor de usted en medio de la prueba. Pero Satanás lo que quiere es sacar lo peor de usted en medio de su tentación. Él lo va a tentar y va a tratar de hacer todo lo posible porque usted caiga en su lazo y hará entonces todas las artimañas para engañarle y seducirlo para que usted venga a adorarle. Él decía verlo perseverar. Eso es lo que Dios quiere, verlo luchar y triunfar. Y eso es lo que exactamente nosotros como creyentes debemos enfocar nuestra vida cuando estamos siendo tentados. Tenemos que mirar a Dios en medio de la tentación y decir, Dios no quiere que mi vida sea destruida por medio de la tentación. Dios no quiere que mi vida sea separada de Él por medio de la tentación. Dios no quiere que yo caiga. Por tanto, si yo cedo ante la tentación, caeré. Mi vida será destruida. Vendrá entonces el enemigo y hará conmigo algo bien feo. Y entonces después costará levantarme. Por eso es que es importante que nosotros delimitemos una de la otra, porque es bienaventurado el que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba, dice el pasaje, cuando salga victorioso de ella, y cuando Santiago está hablando de salir victorioso, parece estar refiriéndose al final de la vida de un creyente, cuando ya llega a su clima de vida y ya está listo para partir, dice, cuando haya soportado y ha llegado a su vida y ha resistido la prueba, entonces Dios certifica algo para el creyente que resiste la tentación. Recibirá la corona de vida. Cuando usted resiste, cuando usted mantiene su vida en integridad, se para firme ante la tentación y dice, no, el Señor tiene para usted bendiciones. Pero cuando usted cae, usted no puede esperar bendiciones.
Cuando usted cede a la tentación, usted no puede esperar bendiciones de parte de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que estamos constantemente cediendo a las tentaciones, cayendo en pecado, y queremos que Dios nos bendiga en medio de ello. ¿Qué dice la Biblia? Dice que esas bendiciones o ese regalo que Dios tiene, que ha prometido, solamente se los dará a aquellos a los cuales, aquellos que le aman. Dice la Biblia, vamos allí al pasaje, dice, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y algo muy interesante, la corona de vida no es para el que resiste la tentación, sino para el que ama a Dios. Es decir, que un creyente puede ceder, caer, levantarse y seguir. ¿Me explico? Porque la condición de recibir la corona de la vida no está en que tú seas vencedor en medio de un momento de conflictos, en un momento de tentación. No, tu salvación no depende de lo que usted pueda hacer en un momento como este. Ahora, usted va a ser bienaventurado cuando resiste, va a ser feliz, va a ver la mano de Dios, va a ver la felicidad que viene de parte de Dios cuando usted se enfrenta a la tentación y usted no cede a ella. Pero la salvación no depende de que usted salga victorioso ante la tentación. La salvación depende de aquel que murió por usted y que usted ha creído. ¿Me explico? Y que es el Señor y Salvador de su vida. Lo que indudablemente sucede es que todo el que tiene a Jesucristo como Señor de su vida estará luchando constantemente para no ceder a la tentación y resistir todo el tiempo al diablo para no sucumbir ante él. Si vemos todo esto, nos damos cuenta entonces que la victoria de un creyente es la prueba o es la evidencia de una verdadera fe salvadora. Cuando un creyente puede vencer la tentación, cuando un creyente va por encima de las tentaciones y se para firme y dice, no, esto muestra el fruto que Dios espera de un creyente. Por eso la Biblia habla muchas veces, por los frutos vamos a conocerle. Por eso es que muchas personas dicen, amo a Dios, yo soy creyente, yo vengo a la iglesia, pero solamente viene aquí a cantar o para tener aquí un club social. Cuando salimos de aquí, comenzamos a vivir o seguimos viviendo de una manera desordenada. ¿Cómo? Cediendo a las tentaciones, viviendo una doble vida. Aquí pongo mi buena cara, mi mejor cara, peladito, con mi saquito, pero cuando salgo de este lugar, entonces ahí está la verdadera cara. Esa es la que verdaderamente Dios está mirando. Dios no está mirando su cara cuando viene acá. Dios está mirando más allá de su cara, su vida, su corazón, lo que usted está ocultando, que Él lo sabe. Por eso es que les digo, hermano, con Dios no se juega. La Biblia nos habla que es bienaventurado, es muy feliz, aquel que es capaz de resistir, aquel que es capaz de enfrentarse a las tentaciones y salir victorioso. Somos victoriosos en Cristo, amén, cuando nosotros somos capaces de resistir en medio de las situaciones que vienen adversas a nosotros. Lo segundo que quiero ver, que nos enseña el pasaje sobre las tentaciones, es que la tentación no viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Santiago deja claro que la tentación, en el sentido negativo de incitación al mal, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Nada de lo que sea malo Dios nos va a incitar a hacer, porque en Él no hay pecado. En Dios no hay pecado. ¿Cómo Dios va a incitarnos a hacer lo malo cuando en Él no hay pecado? Dios no nos incita al mal. Dice el pasaje bíblico, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no puede tentarte. Él va a probarte. Él va a permitir que lleguen a ti situaciones adversas. Y hasta a veces pueden ser tentaciones porque Él no quiere librarte de ellas. Porque las tentaciones también son un tipo de prueba para que crezca tu fe. Para que usted muestre su valía delante del Señor, para que usted muestre que en realidad usted es un hijo. Y ahí están los frutos como evidencia después de haber resistido la tentación. Entonces es importante que usted comprenda esto. Dios no prueba,
Perdón, Dios no tienta, Dios nos prueba, permite las circunstancias difíciles y las utiliza para un propósito. Eso es lo que Dios hace. Pero no nos tienta, nunca nos incita al mal, nunca nos incita a hacer algo contra Él. Vamos a pensar en el pecado de David. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Dios incitó a David para hacer un censo. Aparece en los libros de Reyes y luego en las crónicas dice, y Satanás llenó el corazón de David para hacer el censo. Entonces, ¿fue Satanás o Dios? Hay una revelación progresiva. Los que dieron hermenéutica saben lo que estamos hablando, pero para los demás hay una revelación progresiva. En el momento en que estaba escribiendo el escritor de los Reyes, no había un conocimiento pleno de todo lo que venía de parte de Dios y de parte de Satanás, pero progresivamente Dios fue revelándose. Y cuando el hombre pudo llegar a comprender, sabía ya el escritor de las crónicas que lo que estaba pasando con David no venía de parte de Dios, porque Dios no nos tienta a hacer lo malo. ¿Me explico? Dios no nos incita a hacer lo malo. Y por eso David hace el censo. No fue incitado por Dios para hacerlo, porque David estaba buscando otras cosas a través del censo. Y esto entonces la Biblia lo especifica de una manera pero muy clara. La Biblia nos enseña entonces que el cristiano tiene dos enemigos externos. Hay dos enemigos externos que usted puede, que todos nosotros tenemos y que constantemente vamos a estar luchando contra ellos. Satanás y sus demonios es el primer enemigo externo. Satanás está contra nosotros, sus demonios están contra nosotros y todo lo que vamos a tener de parte de Satanás y sus demonios es tentaciones, incitaciones a hacer lo malo, para nosotros pecar, para nosotros desviarnos del camino de Dios. Y lo otro, que también es un instrumento satánico, es el mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, no estoy hablando del planeta Tierra, sino de todo el sistema que rige este mundo, que es el que nos lleva a nosotros a hacer cosas en contra de Dios. Porque este mundo y sus deseos también, como dice la Biblia, perecerá. Todo esto será destruido. Pero el mundo y Satanás y sus demonios son los dos agentes externos que nos van a llevar a nosotros al pecado. Pero, aunque pueden tentarnos estos dos agentes externos, estos dos enemigos externos no pueden producir el pecado en nosotros por sí solos. Ni el mundo ni Satanás puede producir el pecado en nosotros. Se necesita un enemigo interno. Un enemigo interno. Y ese enemigo interno, según el pasaje, es la concupiscencia. ¿Están entendiendo? Vamos a la Biblia. Quiero que ustedes tengan su Biblia abierta porque estamos yendo ahí al pasaje para que usted pueda comprender todo lo que está hablando aquí el escritor Santiago, inspirado por el Espíritu Santo acerca de esta temática que para mí es muy importante para nuestra vida y crecimiento espiritual. ¿Por qué la concupiscencia? Dice aquí la Biblia, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando vamos a la Biblia y vemos la palabra concupiscencia, tenemos que entender qué significa. La concupiscencia no es más que los deseos carnales nuestros. Esos deseos que están en nuestra propia vida por nuestra naturaleza pecaminosa. Están ahí, están ahí. Es decir, Satanás me puede tentar. Puede venir todo tipo de tentación sobre mi vida y yo no caer. Solamente caigo cuando yo soy seducido y arrastrado por ese deseo carnal mío y voy a cometer el pecado. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de la concupiscencia? La concupiscencia podemos catalogarla como la codicia, la lascivia, las pasiones desordenadas, los deseos carnales desordenados. Y por medio de esa concupiscencia dice la Biblia que usted es atraído y seducido. Satanás es quien pone el cebo. Vamos a ubicarnos en el pescador para que usted entienda. Usted es el pez. Usted tiene la opción de morder el anzuelo o no morderlo. La triste realidad para mí es que cada vez que yo le tiro un cebo a un pez, ninguno lo muerde. No son atraídos ni seducidos por la carnada. ¿Me explico? Soy mal pescador. Pero lo que hace Satanás es lanzarnos el cebo, lanzarnos la tentación, para que nosotros por nuestra propia concupiscencia, esos deseos que están en nuestra vida, seamos seducidos y atraídos para pecar contra Dios.
Entonces, ¿qué más podemos sacar de esto? Satanás entonces es quien envía el cebo, la carnada, con algo que nos llama la atención a nosotros, para hacernos caer, que nos atrape. Entonces, el problema está en nosotros. No está en el enemigo externo, sino está en nosotros, que nos hace caer. Satanás sí, pero no porque nosotros no podemos resistirlo. Usted puede resistirlo. Usted simplemente es arrastrado y seducido por lo que hay internamente en usted. La concupiscencia entonces es ese deseo carnal desordenado que se manifiesta de forma distinta en cada uno de nosotros. El cebo o carnada puede ser el alcohol, tratarlo de llevarlo a un contexto más a nosotros. Puede ser el alcohol para aquellas personas que han sido esclavizadas por el alcohol y han salido de ese mundo y de pronto ven el alcohol y el olor nada más los llama. Ese es el cebo que te envía Satanás para que tú caigas, para destruir tu vida. Ahí te envía el cebo, Satanás. El cebo puede ser no solamente el alcohol, sino también las drogas, para aquellos que han salido y todavía están allí luchando contra este mal de la sociedad. Las fiestas y pachangas no es ir a una fiesta, compartir con familia. No, estamos hablando de otro tipo de fiesta. Otro tipo de fiesta, como esas que salen estos artistas de televisión que no tienen que ser usted artista para ir a este tipo de fiestas. ¿Ok? Donde hay de todo. Donde usted encuentra de todo. Entonces ahí está el cebo. Satanás sabe cuál es su necesidad y él te va a tentar basado en eso. El cebo está ahí. Eso, el alcohol, las drogas, la fiesta, el sexo como placer. Porque el sexo no es pecado en sí cuando se hace bajo la ley y lo que Dios establece. No es pecado. Hay muchas personas que dicen, no, tener relaciones sexuales es pecado. No, tener relaciones sexuales no es pecado. ¿Ok? Porque si no, ninguno de nosotros estuviéramos casados. ¿Ok? No es pecado tener relaciones sexuales. Es pecado tener relaciones sexuales fuera de lo que Dios establece como bueno. ¿Entiende? Y muchas personas son seducidas a buscar sexo por placer. Lo pagan, van a esos lugares que ustedes conocen, que los ven en la televisión, y no quisiera que ninguno de ustedes haya ido directamente, pero si fue, ya usted sabe lo que estoy hablando. Somos seducidos y esa es la carnada, porque Satanás va a destruir nuestra vida espiritual. Y esa es la carnada que nos envía. El sexo como placer, el orgullo. Creer que somos muy buenos e importantes. Eso es una tentación también. Y hay personas que tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Y con orgullo están tratando de buscar siempre ser vistos, Cuidado. Así cayó Satanás también, por su orgullo. La mentira. Hay algunos que se deleitan tanto en la mentira y Satanás sabe que usted es un mentiroso. Y te va a tentar. Y va a enviar el cebo para que usted vuelva a mentir y vuelva a mentir y vuelva a mentir y vuelva a mentir y vuelva a mentir. Ese es el cebo. Usted es seducido por Satanás para usted pecar contra Dios. El dinero. Solamente el dinero. Un símbolo de dólar tenemos en la frente muchas veces. No nos movemos si no es por dinero. Todo no es dinero. Hay personas que son así, que lo único que tienen en su mente es exactamente esto. Las posesiones materiales. Mientras más tienen, más quieren. Y se convierten en el fin de su vida, el hecho de tener y tener y tener y tener y se olvidan de todas las demás cosas. Exactamente, la avaricia. La avaricia constantemente está allí. Eso es pecado contra Dios. Y ese es el cebo que Satanás pone. No solamente esto, la pornografía. Es el cebo que Satanás le pone a muchos. Y no tan jóvenes. ¿Ok? ¿Ok? Y no tan jóvenes. Porque siempre estamos pensando en que la juventud, hay que orar por la juventud, porque la juventud está perdida. El mundo está perdido. ¿Entienden eso, hermanos? El mundo está perdido. Cada vez que yo veo ahí en la televisión a un señor casi de 80 años, posesión de pornografía infantil.
wow, yo miro allí y digo, Dios mío, puede ser mi abuelito. ¿Cómo es posible? Somos seducidos a hacer lo malo. ¿Ok? Somos seducidos a hacer lo malo. Y el creyente también. Somos seducidos. Satanás directamente va a atacarnos. Por tanto, tu deseo es el que te lleva tras de esas tentaciones. Es tu deseo, tu concupiscencia, lo que está en ti. Usted no va a caer si no hay concupiscencia y deseos carnales en usted. Usted cae por su concupiscencia, ese deseo que es seducido por la carnada, que es soltada para que usted venga y muerde esa carnada. Nunca olvides que siempre serás tentado sobre la base de tu debilidad. Satanás, si sabe que tu debilidad es el sexo, no te va a tentar con el alcohol. ¿Ok? Si es el alcohol, no te va a tentar con la pornografía. Claro que no lo va a hacer. ¿Ok? Si es la mentira, no te va a tentar entonces con la arrogancia. No. Porque él sabe que eso para ti, no. Pero la mentira sí. Es decir, vamos a ser tentados sobre la base de nuestra necesidad. Y un ejemplo de esto lo tenemos en Cristo. Cristo fue tentado sobre la base de su necesidad. Sintió hambre. Y vino Satanás y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, resistir al diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero después que estaba tiempo allí, llegaron las demás tentaciones. Y a cada una dice la palabra que Cristo resistió. Resistió. Es resistir al diablo. Y después que resistió al diablo, ¿qué pasó con el diablo? Se fue. No pudo. Pero cuando el diablo viene a tentarnos y sabe que puede, como decimos en buen cubano, tomar mangos bajitos con usted, no va a salir nunca si usted no lo resiste. Su vida será un desastre. Un desastre. Entonces tienes que resistir el diablo. La Biblia habla sobre esto claramente cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos y decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, es decir, la concupiscencia. Yo quiero hacer el bien, yo quiero obrar el bien, quiero vivir para Dios, honrar a Dios. Pero hallo que en mí está esta ley, que está este deseo carnal en mí, que es la concupiscencia, que el mal, hallo este mal que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me libertará? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado que está en mis miembros? Perdón, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, decía Pablo, quien es el único que puede librarte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, sé que voy a ser tentado por la ley del pecado por este cuerpo, pero tengo a Jesucristo para poder resistir a esta ley del pecado. Entonces es importante que comprendamos esto. Santiago hace una metáfora muy interesante en el pasaje. Y la metáfora es que, dice la Biblia, la concupiscencia es fecundada por la tentación y luego es concebida y da a luz al pecado. Vamos entonces a la Biblia y usted lo va a leer entonces la concupiscencia, versículo 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Mire, este es el peor embarazo que hay. El peor. Este no es un embarazo ectópico. No, esto es lo peor. Este embarazo te lleva al pecado y a la separación de Dios. Fíjense, concibe por medio de tu concupiscencia porque ya tú cediste y cuando tú cedes es cuando tú caes. Cuando tú cedes, ya, lo que viene después. Es todo. Vienen los problemas.
Problemas familiares, problemas en mi vida, problemas en mi relación con mis amistades, todo. Porque ya el pecado da a luz. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer cuando suceden estas cosas? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil poder mantenerse firme ante el Señor. Nótese entonces que no es pecado, nótese entonces que cuando la Biblia habla de esto, está hablando de una consumación de pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, y la muerte exactamente es algo que trae al creyente separación de Dios. Debemos entender entonces la realidad de nuestra concupiscencia. ¿Cuál es la realidad de nuestra concupiscencia? La realidad de nuestra concupiscencia, que son los deseos carnales, son la siguiente. Primero, la naturaleza de la concupiscencia, que es la naturaleza de la tentación. ¿Quién es el que tienta? Cuando usted llega a este punto, cuando usted ya conoce a Satanás y sabe que su vida puede ser arrastrada, usted lo primero que tiene que pensar es qué cosa es la concupiscencia. Segundo, ¿quién es el que trae a mi vida la tentación? Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias de ceder a esa tentación? Que es separarme de Dios, vivir en disciplina, tener entonces la consecuencia de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que debo hacer? Usted puede hacerse una pregunta. ¿Puede un creyente ceder a la tentación? Nosotros creemos que un creyente sí puede ceder a la tentación. Pero ahora la otra pregunta es, ¿pierde la salvación cuando cedes a la tentación? No pierdes la salvación. La tercera pregunta es, ¿puede un creyente salir siempre victorioso ante la tentación? ¿Puede un creyente salir siempre victorioso ante la tentación? Sí. Sí puede salir victorioso ante la tentación. Porque les recuerden que las pruebas son inevitables, pero las tentaciones son resistibles. Y son duras, pero son resistibles. Usted puede resistir al diablo. Lo que usted no puede es resistir a Dios. A Dios usted no lo puede resistir cuando envía una prueba. La prueba llega y Él te va a probar para sacar lo mejor de ti. Pero a Satanás usted sí puede resistirlo. No hay otra explicación. Ahora, ¿qué nos enseña el pasaje sobre las tentaciones? En tercer lugar, podemos ver que de Dios solo podemos esperar lo bueno en nuestra vida. Y esto es algo importante. No podemos confundir este término, porque algunas personas pueden atribuirle todo a Dios. Y todas las cosas no vienen de parte de Dios. Dios permite, pero el mal no viene de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por lo malo. Por eso aquí el escritor Santiago le escribe a sus hermanos que estaban en la diáspora. Recuerden que estaban siendo perseguidos, habían sido esparcidos, y de pronto les dice, amados hermanos míos, no erréis. No cometan el error de que ustedes están siendo tentados por Dios. No cometan el error de pensar que lo que está viniendo sobre ustedes y las tentaciones que están llegando es algo malo para ustedes, y que esas tentaciones vienen de parte de Dios. Recuerden que estaban entremezcladas las pruebas que estaban llegando a ellos, como la persecución fue desatada por el mismo Dios, como dice Hechos, para que ellos, pero después venían otras tentaciones en medio de esas pruebas, porque en medio de la prueba usted está llamado a permanecer fiel, pero muchos claudican porque no pueden soportar. Pero dice la Biblia también que Dios nos dará la salida cuando viene una prueba de parte de Él. Pero Satanás lo que quiere todo el tiempo es destruirte y separarte de esa bendición de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que de Dios solo podemos esperar lo bueno. Y aquí lo dice en los versículos de 16 a 18. Y estoy terminando ya con estos versículos. No podemos errar nunca pensando entonces que de Dios viene algo malo. No erremos. Toda buena dádiva, como dice el pasaje, y todo don perfecto proviene de Dios. Proviene de Dios. Dios es el dador de las cosas buenas. Él es el Padre de las luces, dice la Escritura. En contraste con la oscuridad del pecado y la muerte, Dios trae luz a la vida del creyente. Dios no quiere la destrucción de sus hijos. Eso es algo que usted tiene que tener claro en su mente. Quien quiere destruirte es tu adversario, no es Dios.
Dios quiere lo bueno para tu vida. Quien te tienta es Satanás, no es Dios. Quien te prueba a ti es Dios. Pero no con el mal. Usted puede pensar, ¿y una enfermedad no puede ser mala? Ok, puede ser una prueba para tu vida. Algo que pasa alrededor de tu familia puede ser una prueba dura para ti. Sí, puede ser una prueba dura para ti. ¿Entiende? Pero aparentemente usted la puede definir como algo malo. Sí, humanamente es malo que alguien al lado mío esté pasando por un momento difícil. Y uno dice, es malo, sí, es malo. Pero lo que Dios está mirando es más allá. Él está mirando lo que va a hacer con tu vida. Lo que quiere lograr con tu vida. ¿Entienden eso? Cuando José fue tentado, Dios permitió aquella tentación. Y dice la Biblia que por huir y no quedarse, tuvo que cumplir prisión por 2 años. Estuvo preso 2 años y ahí estaba la prueba. No cedió a la tentación, sin embargo, después Dios lo probó. Probó su paciencia, probó su comunión con Él, porque estando en la prisión ya Él no iba a ser tentado. Era una prueba dura. ¿Cuántas veces José tuvo que preguntarse, ¿por qué estoy preso si no hice nada malo? ¿Me explico? Tiene que habérselo preguntado una y otra vez. ¿Por qué Dios ha permitido que yo caiga preso si lo que hice fue lo correcto? Huir de la tentación. Y no ceder ante las artimañas de esta mujer. Pero las artimañas de aquella mujer fueron tremendas. Siguió mintiendo. Y su esposo Potifar creyó a su mujer en vez de a José. Lógico. Entre comillas, lógico. ¿Quién era José? Un esclavo. Un servidor allí de la casa de Potifar. Tú eres ese hombre, preso. Esa prueba fue dura, pero Dios levantó a José. Y pulió a José durante ese tiempo. Lo preparó de una manera que José llegó a ser el gobernador de Egipto. Entonces, no mires la parte negativa de cuando te halles en alguna prueba. Asúmela con gozo, como dice el pasaje a principio cuando predicábamos la semana pasada. Asúmela con gozo. Dios no nos ha traído ninguna prueba a nosotros para que nosotros veamos lo malo de ella, sino para que con gozo la enfrentemos y miremos la mano de Dios obrando alrededor de nosotros. Porque Dios no es autor de lo malo. Dios solo quiere el bienestar y la bendición para nosotros, porque Él es el Padre de las luces. Dios no cambia. Aquí lo dice el pasaje, vamos al pasaje, dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no varía, no cambia. Dios es inmutable, inmutable. Eso es uno de sus atributos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambiará. Su pensamiento no cambia. Su bondad no cambia, su misericordia no cambia. Él no es hijo de hombre para cambiar. Entonces ese Dios inmutable no quiere lo malo para nosotros. Sí nos prueba, sí permite que lleguen cosas, pero nunca va a cambiar. Sigue siendo bueno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad para nosotros. Ese es nuestro Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice la Biblia. Este nuevo nacimiento es nacer del Espíritu de Dios. Lo que le dijo Cristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso es la regeneración, volver a nacer del Espíritu de Dios. Necesitamos nacer del Espíritu de Dios y eso es algo bueno, porque cuando usted experimente ese nuevo nacimiento, usted tiene vida, conoce a su Salvador, conoce a su Redentor, sabe que Él vive, Él reina y Él es el Señor de su vida. Solo el que ha nacido de nuevo sabe de la bondad de Dios. Sabe de la bondad de Dios. Sabe quién es Dios. Nunca va a cuestionar a Dios por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. No, Dios es bueno, siempre es bueno. Nunca falla, Él es inmutable, no cambia.
Dios no cambia para que seamos, dice la Biblia, primicias de su criatura, primeros y mejores frutos de su creación. Somos nosotros los que hemos sido salvados, los que hemos nacido de nuevo de esa verdad de Dios, que es el evangelio de nuestra salvación. Hemos nacido para ser conforme a la imagen de su Hijo. Hemos sido coherederos juntamente con Cristo. Hemos sido adoptados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios restaure todas las cosas, estaremos con Él por siempre. Por eso dice aquí la Biblia, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Él no puede tentarnos para hacer lo malo. Él permite. Pero en medio de todas estas cosas podemos ver su obra. Concluyo y quiero dejarle aquí algunas imágenes. Este pasaje nos hace un llamado, en primer lugar, a seguir a Dios y a no dejarnos arrastrar por nuestra concupiscencia. Es un llamado de Dios para no dejarnos arrastrar por nuestros deseos carnales. El llamado de Santiago es: bienaventurado eres tú si no te dejas arrastrar. Eres feliz si no das rienda suelta a tus deseos carnales, si no cedes a la tentación. Lo segundo que podemos ver en el pasaje es que Dios, por medio de este pasaje, nos enseña a conocer quién es nuestro tentador. Quien usará todos los cebos posibles para hacernos caer y destruir nuestra vida. Usted tiene que saber que su adversario no es Dios. Que las cosas que llegan a su vida que son de ¿por qué Dios permitió? Dios tiene un plan. Cuando viene la prueba. Pero cuando es tentado, no diga que eres tentado de parte de Dios. Hay un tentador. Él quiere destruir tu vida. Y lo tercero, a saber que toda buena dádiva proviene de Dios. Que no cambia, Dios no cambia, que en medio de la prueba, de pruebas y tentaciones, Él sigue siendo bueno, misericordioso, bondadoso y su gracia siempre nos va a sostener. Ese es nuestro Dios. Entonces, aprendamos de Santiago estas verdades y como creyentes aprendamos a vivir para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él les bendiga, es nuestro deseo. Nos ponemos en pie para orar y así concluimos. Vamos a orar. Gracias, mis hermanos. Gracias por este tiempo. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla juntos. Gracias porque tu palabra es verdad. Cada vez que escudriñamos en ella podemos encontrar tantas cosas hermosas. Bendice a tu iglesia. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Bendiciones.